el día de hoy. Para mí es un gustazo y un honor tenerte en este espacio, querida Brenda Estefan. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo esta mañana. Muy bien, Luis, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Bienvenida, Brenda. Oye, cuéntanos un poco de Colombia. ¿Qué está pasando en Colombia? Yo creo que es importante que nos detengamos a analizar la situación, cómo se desata. Es decir, creo que esto de la reforma tributaria, en efecto, es la gota que derrama el vaso en un país con vulnerabilidades económicas y sociales importantes. De acuerdo al propio Instituto de Estadística colombiano, que es el DANE, es el equivalente al INEGI, la pobreza en Colombia habría crecido el año pasado durante la pandemia de el 39%, del 35% al 42%, del 35 al 42%, casi 7 puntos con la diferencia ahí de las décimas, y la pobreza extrema habría pasado del 9% al 15%, pobreza extrema del 9% al 15%. Estas cifras pues sí denotan que hay, como en el resto del mundo, a partir de la crisis por COVID, una enorme crisis económica que desde luego genera necesidades y una situación complicada para la población. Si a eso aumentamos la polarización política, porque recordemos que en Colombia hay elecciones presidenciales en mayo del siguiente año. Es decir, estamos a un año de elecciones presidenciales y hay un ambiente político crispado entre la población. Entonces, se da la tormenta perfecta, Luis, estas vulnerabilidades económicas y sociales, polarización política, y viene esta propuesta por parte del gobierno de Iván Duque de una reforma tributaria que, si bien hace 2 años ya se había aprobado una y que había hecho exención de impuestos a las empresas y a los hombres más ricos, viene hoy otra vez una propuesta que le carga la mano a la clase media. Y que vemos las manifestaciones en las calles que empiezan el miércoles de la semana pasada y que, a pesar de que el domingo Iván Duque retira la propuesta tributaria, renuncia el ministro de Finanzas, a pesar de ello, las protestas no ceden. Y nos recuerda un poco a lo que sucedió a finales de 2019 en Chile. No sé si recuerdas. El asunto de pensiones, ¿cómo no? Ajá, y que intentaban subir el precio del metro en la capital, en Santiago, y eso desata una serie de protestas que después se vuelven virulentas porque hay un descontento social acumulado y hay un pésimo manejo por parte del gobierno y las fuerzas del orden que intentan reprimir la protesta con el uso excesivo de la fuerza policial. Y yo creo que es muy importante, Luis, hacer de este tipo, reflejan más bien como si fuese la relación contra delincuentes y no de un Estado con su población, deben ser criticadas sin importar la ideología del gobierno. O sea, tenemos esta tendencia muchas veces a minimizar la actitud de gobiernos con los cuales comulgamos ideológicamente y a criticar a aquellos con los que nos comulgamos. Sí, que los de izquierda o los de derecha, ¿no? Porque hoy ahí está la derecha de Iván Duque. Pues sí, pero también ha habido otros de izquierda que son igualmente represivos. No puedes lanzar a la policía a matar a tu población. Así es, no, exactamente. Yo creo que hay que entender que este tipo de acciones son criticables, sin importar la ideología que rige ese gobierno, como es criticable también la corrupción que existe tanto en la derecha como en la izquierda, la ineficacia que existe tanto en la derecha como en la izquierda, y no ser ciegos a este tipo de arbitrariedades por parte de los gobiernos. Oye, dime, nos preguntan mucho aquí en el WhatsApp, pero concretamente es medio complejo porque estaban subiendo el ICR y varias cosas, pero ¿qué fue lo que pudo haber molestado más a la población colombiana con esta reforma? Que en efecto, se sube el IVA a una serie de productos que tenían un IVA limitado, digamos, y se le pone a algunos que no tenían IVA. Y por otro lado, el ICR se sube a sectores que están muy ligados a la clase media. Entonces, profesionistas, pequeñas y medianas empresas. Exacto. La percepción generalizada, a pesar de que era una primera propuesta que iba a ser aún debatida en el Congreso, la percepción sí es que iba a tener una enorme carga sobre las clases medias, Luis, y eso pues genera un descontento que después se sale de control. Por la misma actitud de las fuerzas policiales, escala
el nivel de violencia, y hoy están en una situación en la que el centro está llamando un poco a la cordura y diciendo, es decir, si uno lee los periódicos colombianos de derecha, están argumentando que hay vandalismo, que hay terrorismo. O sea, es que se radicalizaron. Se radicalizaron. Sí, dicen que todos estos... De hecho, peor, escuchábamos ayer con el reporte de nuestra corresponsal en Colombia que está señalando a algunos funcionarios que son narcotraficantes. Sí. Casi como reviviendo el fantasma Pablo Escobar, ¿no? Me parece muy delicado que la extrema derecha quiera, digamos, homologar las protestas al terrorismo urbano, al narcotraficante, etcétera, porque eso justifica este uso de la fuerza. Claro. Y me parece, por un lado, delicado. Pareciera incluso difícil discernir, Luis, si realmente la extrema derecha estuviera atizando este tipo de acciones para después justificar el uso de la fuerza y fortalecer a Iván Duque, o si bien, como algunos apuntan, es la extrema izquierda la que está generando los disturbios. Lo cierto es que entre los gritos no se escucha ya más que las voces de quienes sufren. Lo cierto es que, como vimos en Chile hace un par de años, quien pierde es la población. Hay una enorme afectación a la infraestructura urbana. Desde luego que hay saqueos. En el caso de Colombia se ha complicado mucho, por ejemplo, el acceso de oxígeno a hospitales, de medicamentos, de alimentos en ciudades como Cali. Y de hecho se establecieron el día de ayer 60 corredores humanitarios para buscar que los médicos, el oxígeno siga llegando a los hospitales, porque en estas condiciones terminan pagando los platos rotos el que no alcanza a recibir su tanque de oxígeno, la mujer que se queda en la ambulancia y no puede dar a luz, que sucedió en Colombia el día de ayer. Y vimos el martes por la noche el ataque de 25 centrales de policía en Bogotá. Al mismo tiempo, algunas incluso se les prendieron fuego por parte de vándalos. Y es triste que manifestaciones que tienen una esencia positiva, que tú ya lo decías, vienen incluso con algún mensaje cultural, se vean contaminados de esta forma por los vándalos que aprovechan este desorden, como fue en el caso de Chile, para hacer de las suyas. Y desde luego que ha habido ataque a los policías y demás, pero eso no justifica la muerte de ya más de 20 personas y más de 900 heridos. Se habla de 90 desaparecidos, Luis, terrible. No, está muy fuerte. Oye, déjame terminar con esto. Esto políticamente sí le abre posibilidades a la izquierda en Colombia, ¿no? A lo mejor a la izquierda radical, el caso de Petro, y también ahí, ya muy en especulación, pero creo que hay que empezar a tomarlo en consideración, es muy probable que la izquierda radical también gane Perú. Entonces, estas tendencias que podríamos ver en una América Latina, quizá que vuelca hacia la izquierda debido a muchos factores. ¿Tú cómo lo ves? O sea, el asunto, ¿podría ser que le cueste a la derecha colombiana, que le dé parte a Petro o a otros radicales para llegar al poder en Colombia? De hecho, es importante lo que mencionas del Perú, porque justamente lo que sucede en Colombia se ha instrumentalizado políticamente en el Perú, tanto del lado de la izquierda como de la derecha, para justificar a sus propios candidatos. Y desde luego que puede tener un impacto electoral. Una situación de esta magnitud en Colombia no se había visto desde hace décadas, este tipo de represión policial, y desde luego que tendrá un impacto en las elecciones. El día de hoy se espera que el presidente Duque se reúna con los líderes nacionales del paro. No está confirmado, pero se espera que suceda a lo largo del día de hoy, y lo que está confirmado es una reunión con los líderes del centro izquierda, tratando de tender estos puentes que puedan aligerar esta presión que existe en la sociedad. Y creo que lo que llaman ahí los rectores universitarios, líderes de la sociedad civil, es a valorar la importancia de la vida como valor supremo, más allá de ideologías, y entender que aquí no está ganando nadie cuando a más revuelto ganancia de pescadores. Desde luego que existe en un estado como Colombia, prevalecen grupos armados de la disidencia, por ejemplo, de la desaparecida FARC, que pueden tomar ventaja de situaciones de caos como esta, pero por otro lado, eso no justifica el uso excesivo de la fuerza policial, Luis. Brenda Estefan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Rápidamente también, ¿qué esperamos de Kamala Harris? El presidente, de hecho, le mandó una nota diplomática porque dice que Mexicanos contra la Corrupción está financiado por Washington y que puede ser intervencionismo. Hace unos momentos
pues hacía una comparación inclusive con lo que sucedía con con Francisco I. Madero en la Revolución. Está intensa la visita, ¿eh? Sí, así es. Yo creo que Kamala Harris se juega casi desde ahorita su futuro político en el manejo, digamos, de la crisis migratoria. Y para ella es fundamental lo que sucede en la relación con México y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. De verdad que es una visita muy importante para ella, pero pues lo que hemos visto, esta serie de actitudes que este gobierno condena, el injerencismo, pues que es muy del ADN demócrata, este tipo de opiniones que quizás no se ven tanto con los partidos con el Partido Republicano y particularmente con el presidente Trump, pero podemos esperar perfectamente que haya comentarios de parte de Washington. Ya lo vimos, por ejemplo, respecto a lo que sucedió en El Salvador, por parte del presidente Bukele, como Washington condena lo que sucede ahí, y no sería sorpresivo que Washington emita comentarios sobre lo que está sucediendo en México, el tema del ministro Saldívar, etcétera, y la reacción por parte del gobierno mexicano podría ser virulenta. Realmente creo que no va a haber un pleito, no conviene a nadie, lo hemos dicho. Así que esto es la lucha libre, pero lo hemos dicho tú y yo, pero desde luego no hay una relación fluida y dinámica. Muchísimas gracias, Brenda Estefan. Te seguimos en tu red de nuevo. Muchas gracias, Luis. Me pueden encontrar en Twitter como @b_Estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Muchas gracias. Gracias, Brenda.